cordial saludo. Hoy continuamos el tercer día del ciclo de conferencias sobre el futuro del derecho y la justicia, organizado para toda la comunidad jurídica iberoamericana por la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, con el apoyo de las escuelas judiciales de España y Argentina. Su propósito es compartir buenas prácticas y experiencias de digitalización de la justicia y entablar diálogos sobre el futuro del derecho y la justicia, a partir de las prácticas y experiencias compartidas por los expositores invitados de distintos países de Latinoamérica y Europa. Hoy el día le corresponde a Chile. Conoceremos las perspectivas sobre el futuro del derecho y la justicia de este hermano país latinoamericano, a partir de las experiencias que nos compartirán Mario Lara y Jorge Alzamora, con la moderación de Sergio Espejo. A ellos tengo el honor de presentarles a continuación. En primer lugar, les presento a Jorge Alzamora y pueden ver en pantalla un breve resumen de su perfil profesional. Jorge es socio gerente de Smart Mining y ex jefe de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital de Chile. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho con concentración en Derecho y Tecnología por la Universidad de Ottawa, Canadá, y posee experiencia en materias de derecho público y privado ligado a la intersección entre derecho y tecnología. Es especialista en contratos de prestación de servicios de tecnología de la información e infraestructura tecnológica, tanto en el sector público como en el privado, y en propiedad intelectual aplicada a procesos de transferencia tecnológica. También nos acompañará esta tarde Mario Lara, quien es jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile, responsable de liderar la elaboración y difusión de estudios y proyectos relativos al desarrollo e innovación en el ámbito de la gestión de tribunales, ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas por la Universidad de las Américas, maestría en Administración de Empresas, MBA, por la Universidad de Chile, especialización en liderazgo e innovación por el Massachusetts Institute of Technology, MIT, miembro del equipo directivo responsable de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica. Lideró la implementación de diversos proyectos del Poder Judicial chileno, tales como el Portal de Datos Abiertos, el Plan de Operaciones en el contexto de la crisis del COVID-19, la construcción de modelos matemáticos para estimar la carga de trabajo en los tribunales del país. En la moderación, como adelantaba hace un momentito, tenemos el honor de contar con Sergio Espejo Yaxi, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC de Chile. Le voy a pasar de inmediato a Sergio Espejo, en quien agradezco tanto a los expositores como a él, como moderador, haber aceptado la invitación de acompañarnos esta tarde en este ciclo de conferencias sobre el futuro del derecho y la justicia, que como podrán ver viendo los perfiles de quienes acabo de presentar, vamos a tener una doble perspectiva, la de la justicia chilena, con Mario, que nos va a presentar la perspectiva del Poder Judicial, y luego la perspectiva académica, que también tiene un matiz gubernamental a cargo de Jorge Alzamora. O sea que la idea es ver cómo desde la visión de Chile podemos ver hacia dónde va el derecho y la justicia del mundo desde la óptica de Chile. Así que nada, paso la palabra a Sergio Espejo. Muchísimas gracias, Dariel. Aprovecho también de agradecerte a ti, tu persona, la organización de este evento y el hecho de que nos hayan invitado a Mario, a Jorge y a mí a participar de una discusión que tiene una enorme importancia, no solo para la justicia en general, para todos los servicios que entregan y proveen bienestar o que están llamados a proveer bienes y servicios a las personas. La discusión en torno al futuro del derecho y la justicia por la emergencia que ha provocado el COVID ha naturalmente tendido a situarse en términos muy directos en materia tecnológica.
Evidentemente, en cada uno de los países de la región y en el mundo, la imposibilidad de atender presencialmente los asuntos de la justicia ha acelerado procesos de transformación digital que ya tenían, sin embargo, una larga data. En el caso chileno, el primer mar de fondo es una transformación regulatoria que ha permitido desplegar servicios de telecomunicaciones a lo largo de todo el país con miras a reducir la brecha digital, que ha tenido naturalmente un desarrollo mucho mayor en servicios privados competitivos, pero que también ha sido acompañado por un esfuerzo muy importante del Estado por proveer acceso a servicios de telecomunicaciones en todo el territorio. Pero el segundo mar de fondo son los problemas y los desafíos permanentes de la justicia. La mora judicial y el retardo en la administración de justicia, la necesidad de reducir los costos de operación, costos que se financian con recursos de todos los habitantes de un país porque son finalmente pagados con cargo a impuestos, la necesidad de abordar los desafíos de la formación de abogados que actuarán en un entorno nuevo, pero también de magistrados y funcionarios que están llamados a cumplir estos servicios. Sobre este mar de fondo entiendo que vamos a conversar con estos dos grandes expositores. Creo que ellos nos van a ayudar a evitar caer en dos tentaciones. La utópica de pensar que todo aquello que tiene que ver con transformación digital es positivo, o la distópica de visualizarlo solo como una catástrofe. Creo que la combinación de experiencia y de formación de ambos panelistas nos va a ayudar mucho. Entonces, sin más, quiero dejarlos primero con Mario Lara. Él ya ha sido presentado por el director de la Escuela de la Magistratura, el jefe del Departamento de Desarrollo Administrativo, perdón, de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile, y él nos va entonces a brindar una mirada sobre este proceso al interior de la justicia chilena. Mario, tu tiempo. Ahí sí, muchísimas gracias Sergio por la presentación, muchísimas gracias a República Dominicana por esta invitación. Tenemos un breve tiempo para nuestra jornada del día de hoy, así que voy a ir muy rápido por este espacio. Pierdan cuidado, la presentación va a estar disponible para que todos lo que la necesiten, y lo más importante y lo más entretenido va a ser el debate, ¿cierto? La conversación. Para partir, transformación digital, lo adelantaban los presentadores. En este proceso, sobre todo en la crisis del COVID, el uso de las tecnologías ha sido muchísimo más intensivo en todas las instituciones, no solo en el Poder Judicial. Sin embargo, hablar de transformación digital es muchísimo más que comprarse una tecnología. Son muchísimos los casos de errores, muchísimos los casos de fracaso en que empresas privadas o instituciones públicas consideran que la transformación digital es comprarse un software e implementarlo. La transformación digital tiene que ver con un proceso donde lo único de digital que hay allí es el apellido. Lo único digital es el soporte en el cual se realizan las cosas. Por lo tanto, lo importante en un proceso como este tiene que ver con la oportunidad que tomamos para cambiar la forma en la que hacemos las cosas, en donde la tecnología es el vehículo, la tecnología es el soporte. Si no lo pensamos con esa estructura, con ese paradigma, vamos a replicar la burocracia, la lentitud, los problemas que tuviéramos en el mundo material y los vamos a llevar al mundo digital. Por lo tanto, un proceso de transformación digital tiene que comenzar con esta reflexión. ¿Qué es lo que hago y cómo lo hago? Y cómo la tecnología me permite hacerlo de manera mejor o distinta. Con eso en vista, en esta presentación vamos a pasar por 5 grandes áreas. Voy a ir muy rápido con esto para que nos concentremos en lo sustantivo. Primero, en un elemento de contexto, y probablemente esto les pasa a los distintos poderes judiciales. Se tiene una concepción de que es una institución tremendamente tradicional, es una institución que le cuestan los cambios. Sin embargo, si uno analiza, por ejemplo, el caso del desarrollo tecnológico en Chile, vemos que es todo lo contrario. Año a año tiene la flexibilidad la institución para poder incorporar nuevas herramientas tecnológicas que hacen un poco más dúctil el trabajo que tiene que enfrentar. El proceso para nosotros en Chile, cuando hablamos de transformación digital, parte muchísimo muy atrás. Es antes de la ley de tramitación electrónica, parten con la primera decisión de incorporar la tecnología. Cuando te compras el primer computador, probablemente ni siquiera sabías para qué era o cómo te iba a servir, pero toman la decisión
convencido de que ese es el camino correcto. Un camino que no es sencillo porque al interior de la institución encuentras muchísima resistencia, ¿cierto?, para poder implementar estas tecnologías. Y luego en Chile tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque se implementan los procesos de reforma. Partió en nuestro país con la reforma procesal penal en el año 2000, que hace obligatorio por ley el uso de la tecnología para la tramitación de las causas. Inmediatamente, al modificarse el proceso penal, se incorpora también la tecnología al interior de los tribunales para que se pierda la materialidad del expediente y comenzar con sistemas de tramitación de causas. En aquellos años, nuestros sistemas de tramitación de causa eran básicamente sistemas de registro, no iban tan de la mano con la tramitación. Sin embargo, reformas posteriores nos dieron cierta expertise y pudimos ir mejorando estos sistemas de tramitación. Luego, en el año 2016, se dicta una ley en Chile, que es la ley de tramitación electrónica, que cambia el escenario completamente y lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Y luego de eso tenemos una explosión en el uso de la tecnología, porque la tecnología era también cada vez más barata, tenías mayor acceso también a procesos formativos, ¿cierto?, respecto del uso de la tecnología. Las reformas en Chile incorporaron además la incorporación de otros perfiles profesionales al interior de los tribunales, profesionales que son informáticos, ingenieros, administradores, que tienen un rol como de gerenciar los recursos al interior de un tribunal. Por lo tanto, existía además una estructura distinta para poder enfrentar este desafío de implementación de tecnología. Solo como contexto, para un poco comprender el tamaño del Poder Judicial en Chile, que Chile es un país relativamente pequeño, somos 17, 18 millones de chilenos. Chile tiene cerca de 480 tribunales a lo largo del país. En la institución se desempeñan más de 12.000 personas, interactúan con un dispositivo que tenemos de comunicación con los abogados, que se llama Oficina Judicial Virtual, más de 34.000 profesionales. Se realizan un poco más de 3 millones de presentaciones de causas todos los años, cerca de 5 millones de escritos, tenemos interconexiones con 57 instituciones públicas para transmisión de información, lo que genera más de 180 millones de transacciones anuales, y este dispositivo llamado Oficina Judicial Virtual está disponible los 24 días de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Se cae? Sí, se cae de repente o hay que hacer alguna mantención, pero son muy breves minutos a veces en el mes. Por lo tanto, estamos muy conectados con la ciudadanía a propósito de estos cambios. Voy a pasar aquí muy rápido. El rol que tenemos nosotros como departamento, somos básicamente una consultora dentro del Poder Judicial. Somos un órgano que asesora a la Corte Suprema, a las Cortes de Apelaciones, que son nuestros tribunales de segunda instancia, o al Consejo Superior, que es como mi órgano de gobierno institucional, respecto de temas relativos a la gestión de tribunales, a la innovación, al uso de tecnología, a la mejora en los procesos, a la experiencia de los usuarios, ¿cierto? Y con esa mirada generamos este rol de asesoría. Sin embargo, nos enfrentamos a un momento súper especial que golpeó al planeta y que tiene que ver con la crisis del COVID. Y uno podría parafrasear al filósofo libanés Nassim Taleb, que habla de los cisnes negros, de estos eventos que son tremendamente difíciles de predecir, que si suceden tienen un alto impacto, pero una vez que suceden, uno comienza a racionalizar y estaban todas las señales dadas como para que alguna cosa así no sucediera y era posible de anticiparlo. De hecho, circulan muchísimos videos a veces en YouTube de algunos hombres de ciencia que anticipaban que esto era probablemente algo que iba a suceder en el corto plazo. Sin embargo, todo el proceso que siguió el Poder Judicial chileno lo hizo no pensando en que no íbamos a enfrentar una crisis como el COVID, sino que al uso de la tecnología basado en ciertos principios que están muy presentes en la institución, que están en su declaración de misión, en la visión, y que tienen que ver con una constante modernización en el Poder Judicial, una mirada constante también de mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas. Y en esas condiciones el uso de la tecnología juega papeles muy importantes. Cuando se dicta esta ley, que yo les comento, esta ley especial de tramitación electrónica, incorpora dos modificaciones que son las más relevantes para este análisis. Antes de la ley de tramitación electrónica, el Poder Judicial chileno era digital. Partimos digitales cuando se inicia la reforma procesal penal, en el año 2000.
luego viene la reforma de familia, después la reforma de la justicia laboral, la justicia del trabajo. Está en Chile pendiente la reforma civil, sin embargo, como la tecnología ya estaba disponible y se utilizaba para todas las otras competencias, se comenzó a utilizar para la reforma, para los tribunales de la judicatura civil también. Pero éramos digitales de la puerta del tribunal para adentro. Toda nuestra relación con los usuarios era una relación material. ¿Qué innovaciones implica la ley de tramitación electrónica? Principalmente que el vínculo con la ciudadanía debía realizarse de manera digital. La ley obliga a que los ciudadanos en nuestro país se vinculan con el Poder Judicial a través de plataformas electrónicas. Para eso fue necesario crear este dispositivo, la Oficina Judicial Virtual, y además propende a la mejora en las condiciones de acceso, porque permite que las personas que tradicionalmente iban a un tribunal físicamente entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, que es el horario que el tribunal te atiende, pero puedes ir ahora al tribunal en cualquier momento del día, desde cualquier lugar del mundo, a la hora que a ti se te ocurra, para presentar una demanda, presentar un escrito, descargar el audio de tu audiencia en la que participaste, y eso hace también muchísimo más accesible la respuesta jurisdiccional a las personas. Para implementar la ley de tramitación electrónica, nosotros armamos un equipo bien amplio, eran un equipo directivo de no más de 8 o 9 personas, pero teníamos además un equipo técnico de cerca de 200. Esto no es algo que hacen solo el equipo de TI o el equipo de informática de la institución, lo hace un tremendo grupo de gente, y armamos un método para poder realizar una implementación como esta. No digo que esta sea la receta, digo que fue nuestra receta. Y aquí un poco lo que conversábamos en las palabras previas antes de lanzar el evento. Cuando estás en este contexto latinoamericano en el que todos estamos enfrentando relativamente los mismos problemas, no se debieran pagar costos de aprendizaje. Las cosas que les resultaron bien a unos deberían tomarse y replicarse y resultarle bien al otro, y aprender de los errores que los primeros cometieron, de forma tal de que el costo de aprendizaje sea menor también para todos los países. Y aquí voy a ir muy rápido. Lo primero, ya lo adelantaba el presentador, ¿cierto? En Chile hay una ley que establece la tramitación electrónica con todos nuestros usuarios. Tenía ciertas cosas que normaba la ley: el ámbito de aplicación, a qué tribunales les aplicaba, el uso obligatorio de los sistemas informáticos, el uso de la firma electrónica avanzada, georreferenciar, poner en coordenadas de GPS los trámites de las notificaciones de una demanda para tener certeza de cuándo fue el día y en qué lugar se realizó la notificación. Eran todas cosas que la ley imponía. Sin embargo, la Corte Suprema también tuvo que regular algunos otros aspectos que no estaban contenidos en la ley, que eran necesarios para el mejor funcionamiento de esta normativa. Fue tremendamente importante aquí identificar también los liderazgos locales. En el caso de Chile, es un país muy angosto, pero con muchísimos kilómetros de largo, y era imposible que el líder de la institución, el presidente de la Corte Suprema, estuviera recorriendo Chile de un lado para otro con esta implementación. Por lo tanto, se recurrió a liderazgos locales para poder generar esta suerte de trabajo con la ciudadanía, porque, como les decía al principio, ya éramos digitales al inicio, pero necesitábamos que la ciudadanía fuera digitales con nosotros. Y eso tenía que ver con muchísima difusión, que es parte de esta planificación también. Fue necesario evaluar de manera previa cuáles eran la infraestructura y la conectividad tecnológica en Chile. Si tienes zonas del país en el que no hay cobertura de internet, es imposible llegar con una solución tecnológica como esta. Tienes que buscar otras soluciones, ¿cierto?, para poder acercar la justicia a las personas. Sin embargo, la infraestructura tecnológica daba lo suficiente como para pensar que la conectividad nacional, cuánto era la tasa de penetración tecnológica en Chile. En Chile tú encuentras 1,4 teléfonos celulares por persona con plan de datos. Por lo tanto, pensar en que había cierto grado de alfabetización digital respecto de los ciudadanos era también un supuesto bastante plausible para esta implementación. La adaptación social al uso de la tecnología. Quizá algunos de ustedes en sus distintas instituciones o empresas utilizan sistemas, ¿cierto?, para trabajar, pero eso es una plataforma para la persona que realiza la operación diaria. Cuando tienes que relacionarte con los usuarios, tienes que buscar la manera en que esa relación sea lo más sencilla posible. Si no, comienzan críticas como que los sistemas no son flexibles, no están pensados para los usuarios, ¿cierto? Los temas de adaptación social al uso de la tecnología son importantes a nivel de diseño. En el Poder Judicial fue necesario realizar muchísimo trabajo desde el punto de vista de la plataforma tecnológica. Nosotros
como éramos digitales, pero ahora nos abríamos al mundo, nos abríamos a la ciudadanía. Entonces hubo que trabajar en seguridad perimetral, se contrataron servicios de hackers para que nos bombardearan la base de datos y saber hasta dónde resistían nuestras estructuras, dónde era necesario fortalecer, realizar pruebas de estrés, pruebas de denegación de servicio, es decir, llevar al límite la capacidad de la institución para responder, porque hubiese sido una tremenda vergüenza que luego de 6 meses de trabajo, porque la ley nos puso 6 meses para hacer todo esto, abriéramos el sistema de la ciudadanía y después de las primeras 2 o 3 demandas el sistema se cayera. Hubo un fuerte trabajo en términos de tecnología aquí. Se desarrolló este dispositivo que se llama Oficina Judicial Virtual, aquí se lo muestro, es más o menos como este, es básicamente una página web donde tú accedes a los distintos servicios que tiene el Poder Judicial en este concepto, tramitar tus causas, verificar la sentencia, las fechas, las notificaciones, cuándo es la próxima audiencia. Tienes toda esta información disponible allí en el contexto de un expediente, en un expediente digital. Ajustes necesarios a los sistemas de tramitación, sí, hoy día estamos trabajando. ¿Se acuerdan de ese gráfico original donde en cada 3 o 4 años poníamos un sistema nuevo para cada tipo de materia, para cada tipo de fuero? Hoy día estamos trabajando en desarrollar un sistema que cubra la necesidad de todos los fueros, un sistema unificado de tramitación de causas, y eso es un tremendo desafío porque cambia la experiencia también de los funcionarios que trabajan en el uso de estas plataformas, recogiendo una máxima que tiene que ver con qué tan dúctiles luego son estos procesos de implementación, qué tan fácil responde los usuarios y la ciudadanía al uso de la tecnología, y es concentrarse en la experiencia de los usuarios. Si una persona sabe ocupar WhatsApp, si sabe ocupar Facebook, si tiene Instagram, esa persona no tiene problema con la tecnología. Si luego no se desempeña bien en el sistema que le desarrollamos, es porque nuestro diseñador es el que tiene un problema con la tecnología, no es el usuario. Por lo tanto, el diseño de estas herramientas tiene que estar basada en cómo las personas viven y tienen esta experiencia de uso con las plataformas digitales. Así se ve, de hecho esto es una causa mía, yo ingresé aquí un recurso de protección por el alza unilateral de mi plan de salud. Esto es público, así que lo pueden revisar, pero así se ve más o menos el sistema de la oficina judicial virtual cuando lo ve un usuario, cuando lo ve un ciudadano y dice, aquí tengo acceso a mis causas, mis notificaciones, mis audiencias, mi estado diario, son todas aquellas causas en las que yo soy parte y donde se ha dictado una resolución. Si tengo que pagar algún impuesto respecto de la tramitación, en fin, una serie de servicios que están contenidos en este expediente digital. Cuando uno ingresa a ese expediente se ve más o menos así, tienen acceso a todos los documentos en PDF, documentos que vienen todos con firma electrónica avanzada, y aquí hay acceso completo a la presentación de escritos, a la presentación de una demanda o a la tramitación completa de la causa. Así lo ve hoy día el funcionario, así lo ve hoy día el colaborador judicial, así lo ve hoy día el juez de la cara interna. Como ven, es un sistema que tiene muchísimas otras más funcionalidades que el anterior, y eso obedece también a que el tribunal tiene que cumplir con distintos momentos, distintos hitos de la tramitación de causas. Aquí hay un pequeño video que muestra cómo se despliega el expediente judicial, que es una colección de documentos digitales que se van agregando a la causa. Ven ahí que tiene todo con código de barra, que son el código que se genera con la firma electrónica avanzada de los jueces. Esto se puede ver como un documento en PDF, como lo ven allí, o bien para replicar la experiencia de uso que tienen tradicionalmente el juez, el secretario o el funcionario del tribunal, se transforma luego en una especie de libro, en una modalidad que se llama Flipping Book, que permite mantener hojeado aquí el expediente en la manera más tradicional. Aquí tú lo puedes generar, puedes hacer en el mundo digital lo que hacías en el mundo en papel, marcarlo, ponerle una nota, ponerle un POSIT, generar ahí un índice particular de aquellos aspectos del expediente que a ti te interesa conocer. Luego, y muy rápido, se definieron cuáles iban a ser las metodologías de firma electrónica avanzada de los documentos. Nos abocamos fuerte a la capacitación de los funcionarios en tribunales, no porque les fuéramos a cambiar el sistema de tramitación, sino que necesitábamos que ellos, los funcionarios de los tribunales que están desplegados a lo largo de todo Chile, fueran la primera línea de capacitación luego ante los usuarios y la ciudadanía que iba a tener dudas de cómo se utilizaban este tipo de herramientas.
fue necesario la construcción de un call center para poder responder a todas estas dudas. Y la verdad que esto es una herramienta que no hemos retirado, aun cuando la ley está implementada hace tiempo. Son constantes las modificaciones que se hacen a los sistemas de tramitación, que se hace a la oficina judicial virtual, y por lo tanto hemos mantenido este dispositivo de ayuda para los ciudadanos. Muy fuerte el proceso de difusión y de capacitación a los usuarios. Realizábamos jornadas de capacitación a lo largo del país, nos conseguíamos las aulas magnas de las universidades e invitábamos a toda la comunidad jurídica de alguna zona. Los abogados, la Defensoría, el Ministerio Público, las instituciones relacionadas, los ministros de la Corte de Apelaciones, que vinieran todos a entender cuál era la nueva forma de tramitar. Y aquí, aquellos que estén en proceso de implementación de este tipo de herramientas se van a encontrar con que hay también enemigos internos. Hay partes de la institución que no quieren estos cambios. Y en algunas ocasiones, nosotros estábamos en una universidad dando una charla de lo bueno que iba a ser todo esto, y en la universidad al frente había un grupo de magistrados dando una charla de que esto no iba a ser posible, de que el sistema iba a colapsar y que todo se nos iba, el Poder Judicial se iba a acabar el día que partiera la ley. Esto pasó, la ley de tramitación electrónica hoy día para nosotros dejó de ser un proyecto, hoy día es una realidad, está completamente implementada. Tenemos como equipo del DDI el foco en las próximas innovaciones del Poder Judicial. En ese contexto trabajamos en distintas líneas. Una es tratar de identificar siempre las nuevas ideas y las oportunidades de mejora al interior de los tribunales. Generamos para eso un concurso anual de innovación. Participa todo el mundo, participa toda la institución. Pueden presentar ideas en esta convocatoria desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último auxiliar de un tribunal. Todas se evalúan de manera anónima, sin saber. El equipo técnico que evalúa las ideas y el potencial de esta idea no sabe quiénes son las personas que la presentaron, y luego sabemos solo el nombre cuando la convocatoria llega a su instancia final y se trabaja con los 10 proyectos más relevantes del año para su materialización en el año siguiente. Esto nos da un espacio de colaboración al interior de nuestra institución súper valioso, es algo que nos gusta mucho hacer. Muchas buenas ideas han surgido de aquí. Como somos una institución que tiene estos sistemas digitales, tenemos la posibilidad de administrar datos. Tenemos datos de toda la tramitación de hace 20 años en algunas materias. Así que desarrollamos una herramienta que denominamos Quantum. Esto lo estamos trabajando ahora con el equipo de ciencia de datos del Banco Mundial para poder dimensionar el nivel de impacto que tiene el correcto uso de los informes estadísticos respecto al desempeño de tribunales, con miras a que mejoren su gestión. Así más o menos se ve este sistema por dentro, donde tienes acceso a la información de la tramitación de todos los tribunales del país. En tiempo real, tú identificas las causas que han ingresado, cuántas resoluciones ha firmado un juez, a qué hora lo generaron los funcionarios, cuántas audiencias, cuántas se realizaron, cuántas no, por qué motivo no se realizaron. Toda la información estadística de la institución está contenida en esta herramienta, que es de libre acceso a cualquier funcionario del Poder Judicial. Luego, de cara a la ciudadanía, un poco pensando en que los datos también son importantes, no solo para el Poder Judicial, sino que para el resto del país. Pensemos en la academia, en el mundo del conocimiento, en la generación de políticas públicas, en lo que algunas ONG eventualmente también necesitan. Generamos un portal que denominamos el Poder Judicial en Números. Es un portal de datos abiertos. Toda la información generada por la tramitación de causas, la información financiera de la institución, es publicada en esta plataforma que permite a los usuarios, a quien se conecta a ella, es una plataforma completamente abierta, no necesitas loguearte, código de verificación o nada, y puedes descargar toda esa información en distintos formatos para que las personas puedan realizar allí los estudios que necesitan. Adicionalmente, estamos prontos a lanzar, aquí, perdón, me equivoqué de botón, estamos prontos a lanzar una herramienta que le denominamos originalmente explorador de soluciones, pero lo hemos cambiado a tribunal digital. Es un tribunal completamente en línea, en el que se resuelven las dudas de los usuarios y la tramitación de sus causas, habiendo perdido la materialidad del edificio físico que contenía el tribunal. Tiene distintas etapas, hay el uso de tecnología de inteligencia artificial para poder interactuar con un asistente, un sistema que te guía
en la tramitación de tu causa, responde tus principales preguntas, luego si eso se debe levantar hacia una relación con algún funcionario interno del tribunal, lo puedes hacer, pero guía mucho la tramitación de causas y responde además dudas respecto de si es el Poder Judicial la institución en la que tienes que tramitar este asunto o bien corresponde a otra institución que es parte del ecosistema del sistema de justicia y lo derivamos a través de esa misma plataforma a esa otra institución. Hemos habilitado en este periodo del COVID una herramienta que al principio tenía un nombre técnico muy aburrido, así como plataforma omnicanal, hoy día se llama Conecta, porque lo que busca es eso, busca conectar a la institución con las personas en un contexto en el que las personas ya no podían ir al tribunal. ¿Qué es lo que hicimos aquí? La forma tradicional era un funcionario de atención de público con 2 o 3 pantallas, donde en una tenía abierto Facebook del tribunal, en el otro tenía el sistema de videoconferencia corporativo, en el otro tenía el sistema de videoconferencias que había pagado el mismo tribunal, en el otro estaba el correo electrónico, por acá estaba el chat, en fin, una serie de ventanas que no permitían una buena administración. Con este modelo de trabajo se diseñó una ventanilla única en donde el usuario elige cómo lo quieren atender. Porque hay personas para las cuales entrar a Zoom es súper fácil, pinchan el link, tienen la aplicación instalada y todo les funciona bien, pero hay otros usuarios que están acostumbrados o que la única red social o la herramienta tecnológica que usan es el celular y Facebook, o es el celular y WhatsApp. Entonces, a través de esta plataforma le dimos la chance a la persona de que usted ingresó, necesita conectarse con un tribunal, ¿cómo quiere conectarse? ¿Se quiere conectar por WhatsApp? Perfecto, lo van a atender por esa vía. Si quiere conectar a través del chat, hágalo por esa vía o una videoconferencia, la que usted elija. Ingresa en una fila virtual que es administrada de manera digital y el funcionario, ahora que ya no tiene 6 pantallas con aplicaciones diferentes, tiene una donde concentra todo, de forma tal que también hace muchísimo más ágil la interacción con los usuarios. Hemos desarrollado algunas aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial y en el cómo puede ayudarnos a hacer nuestro proceso más rápido. Hay muchísima discusión respecto al uso de inteligencia artificial y probablemente nos da por un foro entero, pero estamos explorando distintos campos de la inteligencia artificial. Uno es la automatización de ciertas partes del proceso, las más administrativas, ¿cierto? La otra que tiene que ver con automatización en clasificación de documentos. Cuando un documento necesita por su urgencia una tramitación distinta, se clasifican automáticamente estos nuestros sistemas de tramitación y se le permite tener esa vía rápida, ¿cierto? Para esa petición en particular. Y aquí hay un ejemplo de otra implementación que tiene que ver con el uso de imagen computacional, que es una de las dimensiones de la inteligencia artificial, para ahorrarnos el proceso humano de anonimizar el rostro de los niños, niñas o adolescentes que declaran en tribunales de justicia en el marco de delitos violentos, como los delitos sexuales u otros de connotación pública, en donde los niños son víctimas o testigos. Para no requerir un trabajo humano en el que un funcionario del tribunal realiza este proceso de anonimización, trabajamos aquí con una herramienta de inteligencia artificial que es gratuita. Se trabaja con TensorFlow, que es de Google. Aquí lo que hicimos fue tomar matemáticas de puntos para identificar que esto era la cara de un niño y no la cara del perrito que está por ahí arriba, y el modelo de inteligencia artificial hace esta anonimización de forma automática sin que exista un humano detrás de esto. En un contexto un poco de desafíos futuros, y aquí ya para dejar la presentación hasta aquí, darle la palabra a mi colega, en qué es lo que estamos pensando cuando vemos las líneas de trabajo futuro del Poder Judicial. Hoy día nosotros tenemos 450 edificios, 900 salas de audiencia, 12.000 funcionarios, en fin, una infraestructura institucional fuerte. Muchísima tecnología, pero si uno me pregunta cuál es el principal activo que tiene nuestra institución, es el conocimiento. Eso es lo más importante que tiene el Poder Judicial. Y ese conocimiento hoy día está contenido en 2 tipos de documentos muy especiales: las resoluciones de los jueces y las sentencias de los jueces. Y el desafío está en cómo, como institución, somos capaces de colaborar
primero utilizando ese conocimiento previo, ese acervo que ya está ahí de años de tramitación digital en documentos que son digitales, para poder generar jurisprudencia inteligente y tramitación inteligente. ¿Cómo ayudamos a los jueces a mejorar los desempeños? Y cuando se habla de inteligencia artificial, hay muchísimos documentos que hablan de, si tú buscas inteligencia artificial vas a encontrar máquinas que reemplazan a los abogados y máquinas que reemplazan a los médicos. Y está absolutamente lejos de nuestro objetivo. Lo que queremos es aumentar las capacidades. Queremos aumentar las capacidades de nuestros equipos, de los jueces, de nuestros funcionarios a través del uso de la tecnología. Adicionalmente, una segunda línea tiene que ver con dar otras condiciones, otros tipos de respuesta a la ciudadanía, a sus conflictos. No todos los conflictos tienen que llegar a ser judicializados, no todo tiene que terminar por la vía de una sentencia, y cómo los medios electrónicos de resolución de conflictos permiten una respuesta más adecuada, un tema que también estamos explorando fuertemente. Y por último, una mirada de interoperabilidad sistémica, en donde hoy día, producto del desarrollo tecnológico que tenemos nosotros en la institución y el que tienen las instituciones relacionadas también con el Poder Judicial, cumplimos con un cierto estándar de transferencia de información. Lo hacemos por la vía de técnicas de interconexión, donde yo les paso un paquete de datos para allá y ellos nos devuelven un paquete de datos para acá, y nos ahorramos, por ejemplo, mandar un oficio de un lado para otro pidiendo, por ejemplo, el domicilio de una persona. Eso hoy día se hace todo interconectado, en procesos nocturnos, el tribunal lo pide un día y al día siguiente lo tiene en el expediente digital. Sin embargo, eso tiene muchísimos costos, y lo pienso esto como a nivel Estado, fuera un poco del Poder Judicial, en que tenemos que equiparar los niveles de desarrollo tecnológico y luego tenemos que tener esta capacidad de interconectarnos. Distinto es si el ecosistema del sector justicia se desarrolla en una única plataforma, en una única burbuja, en un único ecosistema, y luego, si ingreso y soy un juez de garantía, tengo acceso a cierto tipo de información, o bien si soy un fiscal del Ministerio Público, tengo acceso a otra información distinta. De forma tal que lo que vemos allí es la posibilidad de generar un ecosistema del sector justicia en donde los flujos de información sean más rápidos y que en definitiva nos llevan a que los tiempos de tramitación de las causas sean también más cortos, lo que creemos aporta un poco al rol que tiene la institución de que las personas tengan una justicia cercana, eficiente, pero también oportuna, ¿cierto? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias por esta presentación. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Jorge Alzamora, que, como señalaba el director de la escuela al inicio, tiene una amplia experiencia en materias de gobierno digital, y quien nos va a introducir en una mirada sobre el ecosistema en el que todos estos cambios se están desenvolviendo y los desafíos asociados a esto. Profesor Alzamora, por favor, su tiempo. Muchas gracias, Mario. A ver, siguiendo la misma línea, en el sentido de dar una visión un poco sinóptica de cuál ha sido el proceso de modernización y de transformación digital, desde la perspectiva ya un poco más desde el Estado de Chile, que fue lo que me tocó liderar y conceptualizar en su momento, en el periodo que trabajé como jefe de la división de gobierno digital. De hecho, uno de los frutos de haber pasado, de ese paso por ese cargo, fue haber transformado el mismo cargo. Hasta antes de ello éramos una división que existía a nivel de una glosa presupuestaria en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y posteriormente pasamos a ser una división de gobierno digital propiamente tal. Eso en el marco de todo un proceso histórico, que incluso yo quise agregar ahí temas de propiedad intelectual que generalmente no se tocan, pero cuando alcancemos a ver rápidamente temas de inteligencia artificial, por ejemplo, va a ser la pregunta de quién son los algoritmos o de quién son los datos que están contenidos en los distintos trabajos que se realicen, ¿ya? La respuesta puede ser bastante simple, o sea, los datos van a ser de la fuente y el resultado va a ser de quien los trabajó, pero eso que suena simple no lo es tanto. Entonces quisiera comenzar también poniendo ahí un énfasis en el ecosistema del mundo desde la perspectiva de las creaciones, ¿ya? Y por eso pongo ahí que en el año 70 ya existía esto de
las obras de la inteligencia son reconocidas y en algún momento se incorporó el software, y posteriormente tendremos una discusión sobre otros tipos de desarrollos tecnológicos. Posteriormente, Chile fue bastante pionero y generó una ley de protección de datos ya en el año 93. Todavía la explosión de Internet no existía. Les puedo adelantar que esta ley está obsoleta en este momento, o por lo menos tiene muchas falencias, y hay un proyecto de ley que también está haciéndose cargo de estos delitos informáticos, pero ya teníamos un anticipo de que existían ciertas tipologías, o sea, tipos penales específicos para delitos cometidos en los ambientes digitales. En el año 96, Naciones Unidas saca una ley modelo sobre comercio electrónico, comercio electrónico entendido como la transferencia de datos propiamente tal, ¿no? Y que posteriormente en Chile también, el año 99 ya tuvimos una primera ley de protección de datos que también está siendo, se espera muy impacientemente en el contexto nacional de la actualización de esta ley que está, digamos, en discusión en el Parlamento. Y pasando ya a nuestros hermanos de la República Dominicana, vemos que en el año 2000 también se actualiza su ley de derecho de autor. En el año 2001, Naciones Unidas genera una normativa también para regular esto de las firmas electrónicas, que sumado al tema del comercio electrónico, en el fondo lo que está tratando de darnos es la certeza de las operaciones que se están realizando en estos ambientes electrónicos. Y en el año 2002, ambas naciones coinciden en la generación de leyes que regulan estos dos ámbitos, es decir, los documentos electrónicos y las firmas electrónicas, ¿ya? ¿Para qué? Para darle la equivalencia funcional al documento electrónico en relación con los documentos materiales, ¿ya? Y darle la certeza a quienes operan con estas herramientas que efectivamente tiene el mismo valor que el documento tradicional, el documento papel, el documento material, como queramos llamarlo. Ahora, anécdota. Yo era estudiante de Derecho el año 97, cuando esta ley del 2002 está en proyecto, iba a ser, y fue mi proyecto de tesis, y yo muy contento, iba a ser pionero en estas materias. El año 2004 recién pude conseguir un profesor que me guiara la tesis. Entonces, eso, aquí es lo que quiero decir, que estos ecosistemas van evolucionando y van madurando y requieren personas que vayan conociéndolo. Y como les digo, en esta anécdota, a mí me costó 7 años poder conseguir un profesor que tomara este tema y me pudiese guiar para poder tener mi tesis de abogado. Bueno, posteriormente, la República Dominicana en el 2007 también genera su normativa en materia de ciberdelitos. Y 2015, bueno, como se señalaba anteriormente, por una parte, República Dominicana estaba también actualizando su normativa en materia de datos de carácter personal, y como señalaba anteriormente Mario, en Chile estábamos modificando el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, ¿ya? Y finalmente, en el año 2019, otro hito también que puede ser muy relevante, y que es relevante en esta materia, es en Chile lo que se llama la Ley 21.180, que es Transformación Digital del Estado, que tiene un periodo de cadencia, digamos, que va de 5 años, en que tienen que adaptarse los distintos órganos públicos para cumplir el mandato de no generar trámites en papel, ¿no? O sea, es decir, todos los trámites tienen que nacer digitales. Y ¿qué es lo que importa acá? Y por eso le puse el título, este es el futuro que fue. O sea, muchas veces nosotros, desde la perspectiva legal, o por lo menos de lo que me tocó vivir de implementación de normativas o implementación de procesos, donde el desafío era generar trámites 100% digitales, era tener colaboradores, sobre todo en las fiscalías de ministerio, de municipalidad, de todos los órganos del Estado con los que nos relacionábamos, que entendiesen que existía este ecosistema establecido de manera tal que el desafío desde el punto de vista jurídico, más que la vía legislativa, es decir, oye, nos faltan normas para que regulen esto, nuestro desafío era la interpretación, y que por lo tanto tener abogados preparados para que pudiésemos comprender estos ecosistemas y pudiésemos implementarlos. Paralelamente podríamos señalar tal vez una línea que dice relación con la transformación
digamos, digital, pero de una perspectiva física, ¿ya? Que ahora trabajando en un ámbito de Internet de las cosas, por ejemplo, en lo que hago hoy, actualmente, nosotros se nos olvida que las redes y que los datos, por muy inmaterial que sean, tienen un correlato con la realidad que es la infraestructura tecnológica, ¿ya? Y eso, como bien sabrá nuestro moderador, don Sergio Espejo, que fue ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el desafío de implementar telecomunicaciones es algo que es básico para poder montar sobre ello los datos. Y, por ejemplo, la discusión hoy en día, nosotros vemos a nivel mundial, la discusión sobre el 5G, esta pugna tecnológica entre Estados Unidos y China, es precisamente la capacidad de transferir datos a través de esta nueva tecnología. Entonces, a esto hay que agregarle, en este ecosistema, que desde esta perspectiva es regulatorio, el trabajo que puede haberse realizado y la filosofía, digamos, y la política que había detrás de dar acceso a la ciudadanía a redes que fuesen suficientemente poderosas como para poder llevar los datos que se van a generar. Ese es el principal desafío desde una perspectiva tecnológica de todo lo que hace la revolución 4.0, digamos, o la cuarta revolución industrial, ¿ya? Entonces, tenemos el futuro que fue, ¿ya? En mi opinión, digamos, creo que en Chile hay un ecosistema suficiente que no, digamos, obviamente requiere innovación y requiere modificaciones y requiere adaptaciones siempre, pero nosotros ya teníamos el ecosistema. Y entiendo que República Dominicana también lo tiene, y es por eso también que ha sido capaz de ir generando y empujando procesos, ¿ya? Pero en el fondo tenemos lo que nosotros llamamos la infraestructura habilitante, ¿ya? Si no tengo un mínimo de infraestructura, no voy a poder habilitar servicios sobre ello, y por lo tanto pasó a ser fundamental. Ahora, ¿qué es lo que viene? Sin ánimo de ser gurú, de hecho, esto lo tomé adapté desde el libro La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, que el chairman del Foro Económico Mundial. Esto ya desde 2016 ya se adelantaban una serie de desafíos desde el punto de vista del mundo legal, en que tenemos cosas que nosotros la vemos habitualmente, que lo mismo podría pasar al mundo de los abogados, o sea, al mundo de la medicina y al mundo de todos los especialistas. El usuario legal es un usuario más exigente y empoderado, ¿ya? Que busca soluciones integrales porque tiene acceso a toda la información. O sea, lo que acabamos de ver, lo que nos mostraba muy bien Mario, que es espectacular lo que está haciendo el Poder Judicial en darle acceso, digamos, a todos los ciudadanos y a los usuarios del sistema, que no son necesariamente son los ciudadanos, sino que son los abogados propiamente tal, en sus distintos roles. Darle acceso a información de manera tal que este es un usuario empoderado, ¿ya? Va con su opinión legal ante una consulta, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesita entonces? ¿Cuál es el principal desafío del mundo legal? Una renovación de los votos de confianza, ¿ya? O sea, que es lo mismo que pasa con todos los profesionales. Necesitamos, en el fondo, darle certeza a ese usuario que lo que se está diciendo es... hay una confiabilidad en esa información porque ellos ya accedieron a información, ¿ya? Y muchas veces puede ser errónea si es que esos usuarios no están suficientemente educados en las materias que están analizando. Y por lo tanto, uno de los principales desafíos es la gestión centrada en el servicio, ¿ya? O sea, y tomando un poco lo que señalaba Mario, es decir, diseñar servicios para que el usuario se convenza de que son a la medida de sus necesidades, ¿ya? Ahora, por otra parte, estos costos que también pueden aplicarse tanto, digamos, principalmente al mundo privado, implica una comoditización de los servicios legales, ¿ya? O sea, hay servicios legales que hoy en día estudios se plantean realizarlo de manera 100% digital. Hay tecnologías como la automatización robótica de procesos que permite llenar miles de demandas, ¿ya? Mediante un sistema, un software que va llenando los datos de estas demandas. Las tarifas pasan a ser tarifas por hora a tarifas planas, lo que genera una competencia mucho más fuerte a efecto de las firmas, y por lo tanto las empresas, o sea, los estudios de abogados pasan de ser esta sociedad de personas a pequeñas empresas donde hay que incorporar nuevos criterios de gestión. Y esto, ¿qué es lo que empuja? Es lo que se llama la automatización de procesos. A los abogados, en la gestión, digamos, habitual desde el punto de vista de un estudio de abogados, también tradicionalmente
un estudio de abogados se gestionaba en base a las redes que tenían los socios. ¿Ya? Hoy en día esas redes también son redes sociales, o sea, y por lo tanto la figura del socio bien conectado obviamente siempre va a ser muy relevante, pero tenemos personas sumando a los otros elementos y vamos concatenando elementos, personas que empiezan a ofrecer servicios a través de las redes sociales, apuntando a la masa, ¿ya? Y en Chile hemos tenido una explosión de ciertos tipos de servicios, por ejemplo, la representación ante distintos tipos de demanda y las defensas de deudores o defensa ahora de deudores educacionales. Tenemos un florecimiento de nuevos nichos asociados a quien ya no es necesario tanto la red personal. Y también tenemos que, en vista de la automatización, los asistentes que antes ejecutaban tareas básicas, en Chile existía la figura del procurador, es decir, un estudiante de Derecho, un abogado, alguien que estaba a punto de titularse, que era quien iba a los tribunales. Con la oficina virtual ya no van a los tribunales, ¿no? Ahí hay un cambio significativo, entonces la pregunta es, bueno, estas personas que antes tenían un trabajo en ese nicho no lo van a tener. Ahora, ¿esto qué implica? Que hay esa estructura piramidal que existía en los tribunales, o sea, perdón, en los estudios de abogados pasa a ser un poco obsoleta y precisamente por este ejercicio de automatización de procesos. Ahora, desde el punto de vista del sistema regulatorio, y aquí viene fundamental lo que señalaba también Mario, la gestión del conocimiento. Los ámbitos regulatorios cada vez son más complejos y en la medida que entran nuevos temas al sistema legal y el mundo legal se hace cargo de ellos, va generándose un mosaico de aspectos normativos que son necesarios entenderlos, que muchas veces pueden ser incluso hasta contradictorios o no compatibles o que responden a momentos históricos diversos y que por lo tanto la normativa va siendo cada vez más compleja y creciente y que por lo tanto necesita estas herramientas de gestión del conocimiento. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no? Donde cae tanto el Poder Judicial como también el Poder Ejecutivo y eventualmente también el Poder Legislativo, la relación con el ciudadano ha implicado una pérdida de legitimidad principalmente por la insatisfacción de los ciudadanos en relación con las respuestas que se le dan por parte del sistema público. Y por lo tanto, aquí cuáles son los elementos que habría que tener presente, esta gestión centrada en el ciudadano y también la gestión del conocimiento. Desde el punto de vista de la administración pública, las necesidades ciudadanas crecen. En el caso de la pandemia, eso ha llegado, digamos, a un extremo, digamos, en el sentido de la discusión principal en Chile es de qué manera ayudamos a la ciudadanía para enfrentar esta crisis, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de salud. Y en la medida que se van complejizando la sociedad y se van resaltándose los grupos más específicos y se van haciendo poderosos en relación con sus demandas, obviamente que el aumento de las demandas va a ser constante y eso aumenta también el déficit fiscal. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la administración pública, la automatización de procesos y la gestión documental, la gestión del conocimiento pasan a ser elementos que son fundamentales. Y desde el punto de vista de los funcionarios, el Estado, en la medida que no tenga herramientas tecnológicas, va a ir creciendo en funcionarios para cubrir nuevas instituciones como también tareas burocráticas y repetitivas. Y volviendo al tema o tal vez tangencialmente, el tema del desafío del trabajo en relación con el uso de nuevas tecnologías, aquí el problema no es, digamos, que la automatización reemplace o como mencionaba anteriormente, que sea un problema necesariamente que las personas que están haciendo esos trabajos repetitivos se queden sin empleo, ¿no? Porque, y en el caso chileno específico, alguien que estudia 5 años en la universidad efectivamente no es para ir a buscar un papel a un tribunal, digamos, ese no es su objetivo de vida, ¿no? Sino que efectivamente era cubrir estas tareas repetitivas, porque al final lo que se genera con esto es también ligado con la gestión del conocimiento, la gestión de personas, para que se sientan, digamos, realizados en sus funciones propias y sus labores dentro de un sistema público, ¿ya? Entonces, la visión del funcionario como alguien que debe estar, es necesario hacer
un trámite o es necesario hacer una gestión que nadie más lo haría, pero porque estamos construyendo sistemas que están en base a papel o burocracia, esa visión es algo que también nosotros debemos entender, y sobre todo con generaciones, digamos, la llamada generación millennial o las nuevas generaciones de personas que están estudiando y se están formando para generar, digamos, un enriquecimiento de su vida que no lo ven en este tipo de trabajo, ¿ya? Y que eso también genera a nivel agregado crisis vocacionales o falta de personas que tengan una vocación verdadera por servir en el mundo público, ¿ya? Y también esto implica que al tener una ineficiencia e ineficacia en la gestión, al final la presión va a ser automatizar procesos y gestión del conocimiento desde la perspectiva de lo público. Y desde la toma de decisiones, que ahí también tomando lo que sea Mario y felicitarlos en lo que están haciendo, porque hay un paradigma impulsado por la OECD que dice relación con el concepto de Data Driven Government, ¿ya? O sea, que los gobiernos deben estar gestionados desde los datos, deben ser gestionados desde los datos. La pandemia nos ha mostrado eso con absoluta evidencia de la necesidad de poder hacer una trazabilidad y de poder entender qué es lo que está pasando en un país de diversas dimensiones, con el pequeño detalle que el gobierno, o digamos el Estado en su totalidad, es el principal repositorio de datos que tiene una sociedad. O sea, y ahí vienen los temas de interoperabilidad, por ejemplo, que mencionaba Mario. O sea, efectivamente nosotros desde Gobierno Digital estamos impulsando muy fuertemente tener plataformas interoperables, en el sentido de que pudiésemos, si el Estado genera el RUT, por ejemplo, que es un número de identificación, es absurdo que otro poder del Estado, o que incluso la misma, entre entidades del mismo gobierno, le estemos pidiendo el RUT nuevamente a una persona. Ese dato ya lo tenemos, nació en el Estado, y la pregunta es ¿por qué se lo tenemos que pedir nuevamente a las personas? ¿Ya? Entonces, y esto es un ejemplo muy básico, el Estado, al tener datos, debe generar una política que le permita ir tomando decisiones mucho mejores en base a estos datos, porque si no, se produce la gestión de políticas públicas de manera ciega, aleatoria, ¿ya? Y eso lo que genera al final son decisiones imprecisas y poco efectivas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución o hacia dónde debiese ir? Esto es gobiernos que gestionan sus datos para elaborar políticas públicas, que era lo que estamos viendo, y además, esto sumado a un ecosistema que también está muy bueno lo que plantean en términos de datos abiertos, que también nosotros teníamos ahí una plataforma de datos abiertos, porque en realidad no saca nada el Estado con tener datos si no los comparte, ¿ya? Pero el compartir datos, el abrir datos, implica también todo un proceso de gestión, ¿ya? Para que esos datos puedan ser accesibles por parte de la ciudadanía o de quien quiera usarlo. Entonces, desde esta perspectiva, haciendo, digamos, tratando de hacer un esquema, una comprensión más bien esquemática de todos estos desafíos, viene un futuro que parte, en mi opinión, de lo que podríamos llamar el diseño de los servicios. O sea, tenemos las herramientas, aquí en la columna izquierda donde dice desafío, nosotros ordené, digamos, todos estos desafíos mencionados anteriormente: la gestión centrada en ciudadano, la gestión del conocimiento, la automatización de los procesos, la generación de documentos digitales, ¿ya? La interoperabilidad de los datos, es decir, que no tengamos como obstáculos que el órgano o, digamos, la entidad 1 usa la plataforma A y el órgano 2 utiliza la plataforma B y no pueden conversar entre ellos, ¿ya? Fundamental la interoperabilidad de datos, los trámites digitales, que nazcan 100% digitales, dejar de pensar un poquito en que tiene que ser un papel y que va sumándose todo. O sea, que yo le pida a alguien 2 veces un mismo documento que ya entregó, por ejemplo. Es un principio básico de la gestión documental, digamos, o de los trámites digitales, pero todavía eso sucede en el Estado. Bueno, y la simplificación administrativa. Simplificación administrativa, que significa que el trámite nazca digital y en el fondo pensar que los ciudadanos no tienen por qué entender, o hoy en día es menos susceptible de comprender la jerga, digamos, burocrática, y lo que ellos quieren es algo más adaptado a sus necesidades. Entonces, como
en la primera lámina hablábamos acerca de que había un futuro que fue, es decir, una serie de normas que ya existen. Hay tecnologías disponibles que están reguladas y que son, digamos, comillas, llegar y usar. O sea, están disponibles, están ahí, las podríamos utilizar. ¿Y por qué lado van? Por algo que también se está hablando mucho hoy en día, que dice relación con la firma digital. ¿Cómo yo sé que la persona que está al frente es quien dice ser? La protección de datos. ¿Cómo se protegen mis datos que están viajando en este mundo digital? La ciberseguridad también está regulado en República Dominicana, está regulado en Chile. Los documentos electrónicos, vimos el año 2002, tenemos la firma, o sea, la ley que regula esta materia, y la transferencia de datos, que también es este comercio electrónico. Entonces, tenemos todo este ecosistema que se puede hacer cargo de estos desafíos, ¿no? Y que es lo que viene, digamos, o que es lo emergente, son nuevas tecnologías aplicadas, digamos, que dicen relación con la inteligencia artificial y la analítica, ¿no? Inteligencia artificial, ¿en qué sentido? Principalmente en el mundo legal va a ser apuntando a tratar de ir sobre lo que se llama técnicamente data no estructurada, que en el fondo es data, los videos, lo que veíamos anteriormente, audio o documentos que no son, digamos, por decirlo en términos muy simples, la típica columna de Excel donde hay columnas que están claramente identificados los datos, ¿no? Sobre ese otro ámbito de los datos estructurados sí vamos a tener analítica, que era lo que mostraba anteriormente Mario, y que efectivamente están todas las herramientas ahí, ¿ya? O sea, existen, Mario bien lo señaló, TensorFlow o otras marcas también tienen sus herramientas que son gratuitas, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay un desafío, sobre todo desde el punto de vista legal, de poder acceder y poder comprender cómo funcionan esas herramientas para efectos de sacarle el provecho que nos puedan entregar. La automatización robótica de procesos, también es una tecnología, la inteligencia artificial es una tecnología que tiene 60 años por lo menos, o sea, en términos de desarrollo y de promesa, ¿ya? La inteligencia artificial ha pasado por lo que se llaman los inviernos, o sea, hay se forma una expectativa muy grande y de repente desaparece el mapa porque la gente cree que no funcionó, ¿ya? Pero eso no significa que en los últimos 60 años no hayan grandes desarrollos, y que en el fondo lo que significa es que la medida que se va popularizando, que es el momento actual, en el sentido de que las plataformas tecnológicas son mucho más baratos, ¿no? O sea, no es necesario tener un supercomputador en la casa para hacer inteligencia artificial, porque cambió el modelo de negocio y se subió a la nube. Es decir, yo necesito, con una aplicación en teléfono, puedo hacer inteligencia artificial. Hace 10 años atrás eso no era posible, tenía que invertir mucha plata en un computador, y ese tipo de cosas van haciendo los cambios que estamos viendo. La automatización robótica de procesos, como les decía, también es algo relativamente antiguo, que en el fondo es software que aprenden a hacer cosas a jugar con los escritorios, por ejemplo, tomar un documento y ponerlo en una carpeta y repetir eso miles de veces para que no lo haga una persona. El blockchain, ¿ya? El uso de sistemas de información descentralizados con trazabilidad descentralizada, y que le pone un desafío a la gestión de datos por parte del Estado e incluso a los bancos, que es lo que más conocemos desde el punto de vista del Bitcoin, por ejemplo. Pero que en el fondo uno podría decir hasta qué punto no es una forma de firma electrónica junto con comercio electrónico, ¿ya? O sea, hay una pregunta que hay que hacerse, y por mientras todos los gobiernos, digamos, está bastante en auge esta tecnología, como les decía, habría que preguntarse si no está cubierto con otras herramientas que ya existen. La computación en la nube es lo que veíamos anteriormente, en el sentido que si no fuese por estos sistemas que están descentralizados, o sea, que manejan información en computadores que pueden estar descentralizados, digamos, no podrían ser capaces de dar respuesta a toda la demanda digamos, de información y de interacción entre los distintos actores de la sociedad. El Internet de las Cosas, ¿ya? Otra tecnología emergente también, que va a presentar desafíos desde el punto de vista de la propiedad intelectual de los datos, desde la transparencia de cómo son utilizados datos y, por supuesto, de la protección de datos, ¿ya? Y el uso de drones que también, y de robots que realicen ciertas tareas, por ejemplo, el cumplimiento del orden, ¿ya? Que es una de las discusiones que están siendo súper, digamos, llevadas a cabo a nivel
internacional. Hay alianzas, por ejemplo, para el uso pacífico de robots, o no uso de drones para fines bélicos, no uso de inteligencia artificial para fines bélicos. O sea, la aplicación de estas tecnologías para el cumplimiento del orden también pueden generar puede generar conflictos, ¿no? Y por lo tanto hay que estar observándola, digamos, de cómo van a comportarse para asumir los nuevos desafíos. Brevemente, esta es una aplicación ahí, este es un diario de amplia circulación nacional, como decimos acá en Chile, las últimas noticias, una semana atrás, del lunes 16 de noviembre de 2020, muestra cómo, en esta lógica del diseño de servicios, de cómo una aplicación utilizada por la Defensoría Pública chilena, desarrollada internamente para los defensores públicos, les permite acceder a la información de sus defendidos en manera, digamos, en tiempo real, y generándoles ciertas recomendaciones de cómo enfrentar la causa en relación con la forma en que ha fallado los tribunales en materias similares, por ejemplo. Les dejo ahí la referencia, pero ¿qué es lo interesante de, como bien decía Mario también, el uso de estas herramientas de inteligencia artificial en este caso, o de analítica, para potenciar y para mejorar las capacidades de los humanos en digamos, el cumplimiento de las tareas, y que en el fondo el usuario es el abogado defensor, pero que indudablemente va a impactar de manera muy positiva en los ciudadanos que requieren digamos, la intervención de este funcionario público. Y finalmente, el futuro que no va a ser, ¿no? O sea, me atrevo a decir que el futuro que no viene es un futuro donde los ciudadanos estén conformes con los servicios legales en todos sus ámbitos, ¿no? O sea, estos desafíos que veíamos de generación de confianza, de la automatización, de la no presencialidad para realizar un trámite, que va a ser fundamental para entender que no podemos ir por ese camino. La tramitación presencial, los trámites en papel tampoco. O sea, como les decía anteriormente, en Chile existe este mandato ya, y tienen que transitar todos los órganos públicos de aquí a 5 años más en generar trámites que sean 100% digitales, o que nazcan digitales. Y por lo tanto, el papel debiese ser algo, obviamente, que hacer, digamos, extraordinario. Las bases de datos no integradas y no estructurables, ¿no? Aquí no me voy a ir en el sentido muy técnico de lo que es la base de datos estructurada. Anteriormente les decía que la inteligencia artificial sirve para datos no estructurados. A lo que me refiero acá es que no sean interoperables, ¿no? O sea, es decir, que los distintos órganos de del mismo Poder Ejecutivo, por ejemplo, no conversen sus bases de datos entre sí, porque no van a poder tomar buenas decisiones, y porque además va a ser un obstáculo para el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, lo que no va a pasar, yo creo que de ninguna manera, es el reemplazo del criterio jurídico, ¿no? Y ahí, en el fondo, lo que van a hacer estas tecnologías es poner a prueba precisamente esto que tantas veces nos dijeron en la Facultad de Derecho, que en realidad nosotros no vamos a aprender solamente leyes, tampoco vamos a aprender solamente el funcionamiento de un sistema, sino que vamos a entender qué es lo que se llama esto de hacer justicia, ¿no? Y que en el fondo agradezco mucho a la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, digamos, esta invitación, porque nos permite reflexionar acerca de la relación entre estos ámbitos, ¿no? La justicia, el derecho, las leyes. ¿Qué pasa ante las nuevas tecnologías? Que el desafío por la justicia va a ser algo perenne, digamos, no va a cambiar. Los humanos, mientras seamos humanos, vamos a querer que haya alguien que nos diga qué es lo justo, ¿ya? Y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar, y lo que sí va a cambiar, son las formas en que nos relacionamos, tanto entre nosotros mismos como sociedad, por medio de las tecnologías, y obviamente que las normas también van a ir modificándose para adaptarse a estos cambios. Eso es lo que puedo presentar, digamos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el tiempo ha transcurrido, nos queda muy poco tiempo para terminar esta actividad, y entonces, intentando englobar una cantidad enorme de preguntas que hemos recibido, yo les quiero hacer a los dos la misma pregunta, comenzando con Mario. ¿Cuál fue el principal desafío
que desde tu perspectiva ha enfrentado la transformación digital del Poder Judicial y qué harías diferente o qué sugerirías hacer diferente en el Poder Judicial. Y la misma pregunta, para efecto de este proceso, y la misma pregunta para Jorge, desde la perspectiva de la implementación de la digitalidad en el gobierno, en la administración pública. Principal desafío experimentado y qué harías diferente hoy día con la experiencia del pasado. Mario. Muchas gracias, Sergio. Creo que el principal desafío tiene que ver con las personas dentro y fuera de las instituciones, los usuarios que reciben nuestro servicio y aquellos que lo desarrollan al interior del Poder Judicial. Si uno piensa en implementaciones como esta, en Chile tenemos una ley de tramitación electrónica. Hay una ley que dice que hay que hacer las cosas así. Pero esa ley tiene 10 páginas. En 10 páginas tú no normas el actuar de una ciudadanía. Luego, además de la ley, se dictaron 2 autos acordados de la Corte Suprema, que dijeron, bueno, estas van a ser todas las normas en la bajada técnica, en la bajada concreta de cómo vamos a obrar con esto. Pero si uno tuviera que pensar en cuál es el principal desafío, cuál fue el principal escollo, hay que trabajar esto de manera previa con las personas. No sacas nada con imponer una tecnología, porque la institución te lo va a rechazar. Ahí revisaba en el chat algunas de las preguntas y te decían, ¿qué opinaban los jueces de esto? Bueno, había de todo, había jueces que te lo rechazaban y jueces que lo aceptaban, está bien, tenían que cumplir con la ley, pero ¿cómo atraes a aquel que lo rechaza? Trabajando con él, entendiendo cuál es su dolor. ¿Cuál es su dolor? No, es que el expediente era más fácil hojearlo. Naturalmente, el expediente más fácil es hojearlo. Y no, el equipo de tecnología no puede ir a decirle, no, es que el expediente digital va a ser más sencillo. No va a ser más sencillo. Siempre va a ser más fácil agarrar uno de los libros que tienen atrás, marcar la página y decir, aquí voy en el libro. No es más fácil hacer eso en el documento digital. Y eso hay que comprenderlo. Pero tiene otros beneficios. Entonces, cuando realizas un proceso como este, no tienes que partir desde la tecnología, tienes que partir de los valores que estás pretendiendo proteger. La integridad del expediente. Acá en Chile se nos han quemado tribunales. Hemos tenido terremotos, se nos viene el edificio abajo. Sin embargo, los sistemas electrónicos te permiten que ese tribunal esté operativo a la mañana siguiente, con toda la información de sus causas sin que se haya perdido nada. Entonces, la implementación de este tipo de tecnología tiene que ver con transparencia, con agilizar la respuesta jurisdiccional, con darle al ciudadano la posibilidad de tener acceso a toda su información, y son distintas de las cosas que te propone la tecnología per se. La tecnología así puede ser un sistema muy lindo, puede ser un sistema muy ágil, pero tiene que tener un sentido, y ese sentido te lo dan las mismas personas que trabajan en la institución. Cuando tú hablas con los jueces que más rechazaban este tipo de temas, era el apego a la materialidad por la seguridad que le daba. Bueno, pero si se te quema el edificio, ¿qué seguridad tienes? Se te fue el expediente. Los expedientes tradicionalmente se te pierden, se extravían, se llueve el tribunal, te cae un rayo, lo que sea, perdiste el proceso. Acá no pierdes el proceso. Entonces, esto tiene que trabajarse con las personas en distintas dimensiones, con las personas que están dentro de la institución y aquellos que aún no han entrado. Y allí es donde la academia tiene un rol fundamental. Porque ya no necesitas en los tribunales, un tribunal lo revisaba hace 15 años atrás, y cuál era la composición clásica del equipo del tribunal, el juez que es naturalmente abogado, o muchos jueces que son naturalmente abogados, y luego un equipo de abogados o alumnos de último año de Derecho o egresados de Derecho. Eso era un tribunal tradicional. Hoy día necesitas esos perfiles profesionales naturalmente, pero ese abogado además debe ser, digo yo, bueno para la tecla, debe ser amigable con el uso de la tecnología, porque es el contexto en el que va a trabajar. Entonces, el mundo académico tiene el desafío de formar a los nuevos abogados. Y esos nuevos abogados son profesionales expertos naturalmente en el derecho, pero que también tienen que tener una cercanía con cuáles son las herramientas tecnológicas que van a utilizar para ejercer su profesión. Ya no es el procurador que va físicamente a dejar un documento al tribunal, lo envía a través de una plataforma digital. Los estudios jurídicos hoy día en Chile no están contratando abogados para ingresar las demandas. Las demandas las hace un software y están contratando ingenieros para que automaticen ese proceso. Entonces, el desafío, digamos, si uno tuviera que decir cómo abordar esto de una manera más integral, es con las personas, no es a través de la tecnología. La tecnología es el vehículo, es el medio que vamos a utilizar para lograr estas cosas. Eso.
Muchas gracias, Mario. Jorge, en 2 palabras, desafíos y dónde reharías camino. No, yo creo que evitar los refundacionales, digamos, los esfuerzos refundacionales, o sea, entender como la innovación como lo nuevo por lo nuevo, ¿no? La innovación al final es pegarle al usuario de una forma positiva, de manera tal que ojalá te aplauda, digamos, que tú hiciste algo que le sirvió y que porque le sirvió y no lo habías hecho antes, es nuevo, ¿no? Y que en el fondo puede ser utilizar cosas que ya existían. Y eso a veces, digamos, sobre todo acá en Chile existe mucho la tendencia a tratar de esto es lo último, ¿ya? Esto es lo que se usa en Estados Unidos. Pero en realidad, hoy en día, eso le deja muy poco espacio para hacer las reflexiones que son propias de cada cultura, ¿ya? Y ahí también otro elemento fundamental, el elemento cultural, que es lo que nos acomoda a nosotros y de qué manera queremos hacer las cosas, y por lo tanto hacerse esa pregunta previamente. Y lo otro también es mirar bien el ecosistema, ¿no? O sea, entender muy, muy bien cuál es, dónde me estoy moviendo. El primer ejercicio que me tocó hacer, digamos, y que no estaba hecho, digamos, yo entré al gobierno cuando ya estaba funcionando este ámbito y me tocó reemplazar a una persona, la gran gracia fue decir, oye, miremos dónde estamos, qué hemos hecho en los últimos 20 años y qué queda por hacer, ¿no? Y además, súper rápido, porque ya era un gobierno que estaba funcionando. No teníamos tiempo a hacer una planificación estratégica de un año, digamos, teníamos que hacerlo en unos meses. Y las lecciones de eso fue, miren, nosotros somos parte de la OCDE, miremos a la OCDE qué están haciendo, digamos, cuáles son los últimos aspectos más relevantes en un contexto de lo que nosotros ya habíamos hecho. Y eso nos permitió tomar decisiones. Por ejemplo, esta división se llamaba tradicionalmente modernización del Estado, y le dije, oye, pero si modernización del Estado, hay 3 entidades dentro del Ministerio de Hacienda que hacen modernización, ¿eh? Y la modernización es un proceso más general. Nosotros estamos en gobierno digital, cambiamos el nombre y acotemos nuestro ámbito de gestión. Entonces, es tomar definiciones muy claras en donde nosotros podemos hacer impacto, ¿eh? Yo creo que de parte de los gobiernos muchas veces tal vez viene, digamos, la necesidad de abordar muchos aspectos, cosa que está bien, eso es súper necesario, pero sí tener el foco específico de saber muy claramente cuáles son los cambios que son realmente útiles y necesarios para que la ciudadanía esté mejor, digamos, después de que tú tomaste una serie de decisiones, ¿ya? Y lo último, bueno, centrado en el usuario, ese es el énfasis. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar centrado en el usuario. Que el usuario no necesariamente es el ciudadano, que también lo es, pero también son los miembros del Poder Judicial, en este caso específico. Y finalmente la formación de capacidades y de competencias que claramente nosotros por nuestra cultura jurídica y educacional estamos muy centrados en que el abogado es alguien que no le gustan los números, ¿ya? Hoy en día, por decirlo caricaturescamente, hoy en día tenemos que adquirir competencias, tenemos que entender que el mundo que viene es un mundo de datos, de procesos, que nosotros los manejamos. En derecho procesal somos mejores incluso que los ingenieros para manejar procesos, pero cuando nos toca, digamos, llevarlo eso a datos y a procedimientos tecnológicos, se nos olvida un poquito, y creo que eso es fundamental para que podamos tener las herramientas más adecuadas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ambos panelistas por su participación esta tarde. Quiero destacar y relevar especialmente el foco que ambos han puesto en la tecnología como un instrumento al servicio de una tarea mucho más fundamental, que es la administración de justicia, oportuna, naturalmente de calidad, con capacidad de incorporar a todo el ecosistema de personas que intervienen en esta tarea, pero también a la cultura y a las prácticas que están detrás. La experiencia chilena ha sido una experiencia larga, con muchas dificultades, con aprendizajes a partir de errores también, y es un camino en el que creemos y queremos poder compartir con República Dominicana, particularmente con su Escuela Nacional de la Judicatura, precisamente todos aquellos aprendizajes que nos han dolido y que ustedes pueden evitar por el dolor que acá ya han provocado, ¿ah? Mario, Jorge cargan con muchas cicatrices de guerra,
son cicatrices que compartimos por el bienestar conjunto de nuestros países. Muchas gracias a ambos por su participación, gracias a quienes nos han acompañado, y los dejo ahora nuevamente con Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Sergio, a ti, a Mario y a Jorge por tan interesante diálogo sobre las experiencias de Chile. Esperamos que, como nosotros, todos los participantes hayan sacado mucho provecho de este interesantísimo diálogo. Sin dudas, a partir de lo expuesto por Chile, este ejemplo constituye un muy interesante ejemplo de avance del que podemos aprender cada uno de nuestros países. Aprovecho para invitarles a acompañarnos mañana al cuarto día de este ciclo de conferencias sobre el futuro del derecho y la justicia, donde conoceremos las experiencias de España y Portugal de la mano de Iñaki Vicuña, letrado mayor del Consejo General del Poder Judicial y director del Centro de Documentación Judicial CENDOC de España, y Bruna Costa, directora de la Unidad de Evaluación, Proyectos y Monitoreo de la Dirección General de Política de Justicia del Ministerio de Justicia de Portugal. Quienes todavía no se han inscrito en este ciclo de conferencias están a tiempo de hacerlo a través del formulario que encontrarán en el portal web de la Escuela Nacional de la Judicatura y en sus redes sociales. Reiteradas las gracias a ustedes tres por este interesantísimo diálogo, estas interesantes experiencias que estoy seguro que tanto a los dominicanos presentes como a los quienes nos han acompañado de otros países de Iberoamérica nos van a servir de experiencia para aprender, para implementar en nuestros poderes judiciales. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, a disposición de ustedes. Gracias. Un saludo, gracias.